¿Puedes hacer feliz a alguien que se encuentra totalmente triste? ¿Verdad que esta pregunta nos deja pensando? Bueno, tal vez puedes hacer completamente feliz a alguien que está triste, pero no eres completamente responsable de esa felicidad. Puedes aportar alegría y apoyo, pero esta felicidad, como sabemos, es una parte interna de la persona y ella debe de encontrar su propio camino hacia la felicidad. Pero, ¿cómo puedes hacer que alguien sea feliz en un momento triste? Bueno, vayamos a este video. Bienvenido a Desafío Mental. ¿Cuántas veces has tenido un día malo? Seguro que más de una vez. ¿Has sentido una broma por las adversidades de la vida? En esos momentos, a veces has pensado que alguien estuviera ahí, que te gustaría que alguien te mostrara una sonrisa o que te dijeran algo amable, pero a veces sales a tu exterior. Por lo mismo de tu irritación, sientes que todos están en tu contra. Es cierto que a veces no habrá nadie a tu alrededor en esos momentos, y además tendemos a ocultar nuestras emociones negativas, como si mostrar tristeza o vulnerabilidad fuera una debilidad, porque esto nos han enseñado. Por eso a muchos dejamos de mostrar estas emociones tan negativas y preferimos reprimirlas, aunque esto sea un paso para una encadenación a este malestar, a un malestar incluso peor, como una enfermedad. Pero, ¿qué pasaría si creáramos una cadena de solidaridad? Imagínate esto que ocurre en mi pueblo. Cada domingo, las personas van y pasean por una ruta en específico a sus perros. Aquí he notado muchas miradas en los rostros de quienes me he cruzado. A veces, estos rostros reflejan tristeza o preocupación, pero también he sido muy afortunada de tener la oportunidad de cambiar esas miradas con un gesto tan simple como una sonrisa o un saludo. En ocasiones también me he topado con que no me devuelven el saludo, pero lo que me importa es que he sembrado una semilla de bondad, algo que sé que se va repitiendo. Imagínate qué bonito sería que tú, como ser humano, que quieres recibir algo lindo en un momento triste o por simple genuidad, pasas por algún lugar, saludas a las personas, a todas aquellas personas. Sí, por simple educación deberíamos de hacerlo, pero de verdad estamos dejando este gesto de lado por nuestras preocupaciones, porque estamos muy ocupados, porque estamos muy enfocados en lo que queremos, pero estamos dejando este gesto. Volver a ser tú el primero en saludar a alguien puede ser reconfortante para ti emocionalmente. Entonces, ¿por qué no crear una cadena como esta? Además de saber que todos somos seres humanos, todos experimentamos emociones similares. Por lo tanto, imagínate ponerte en los zapatos de alguien más. Tú puedes entender esa tristeza, puedes entender ese lugar oscuro y solitario en el que puede estar esa persona, con la que miras tristeza, en la que miras que algo está ocurriendo. Entonces, puedes ver algo mejor ahí. Porque a veces, como te he dicho, cuando estás solo en un momento triste, en un momento negativo de tu vida, sientes que todos están en tu contra. Pero oye, se me hace que te estás fijando más en el lado oscuro, en el lado negativo, como lo he dicho ya en videos pasados. Pero, ¿qué pasa con el otro lado? Con el otro extremo. Ese lado en el que las personas se unen, ayudan a los animales, donan prendas de ropa, hacen organizaciones, celebran el éxito de otros. Ese lado donde las sonrisas y los saludos son un reflejo genuino de que la humanidad tiene dos extremos, claro, como todo. Es un balance, algo bueno y algo malo se encuentra en ese balance. Entonces, ¿por qué no empezar a ver en los demás lo que nos gustaría ver en nosotros? Y asimismo al revés, ¿por qué no empezar a ver en nosotros los que nos gustaría ver reflejado en las acciones de los demás? Hace tiempo veo gestos amables, gestos de sonrisas, gestos de bondad en las demás personas con las que me cruzo. Claro que también me he topado con alguna mirada negativa, con algún gesto que no va.
Pero bueno, te digo que así es la vida. Pero desde que comencé a cambiar esa perspectiva que yo tenía sobre las personas, todo comenzó a cambiar en mi alrededor. Por eso, el desafío para ti del día 3 de este desafío mental es sencillo, pero muy poderoso. Sé que hoy tendrás tiempo para salir a algún lugar. Y si hoy ya es de noche en tu sitio, bueno, entonces mañana comenzarás con esto. Vas a saludar al menos a 5 personas, comenzando con una sonrisa o tal vez con un buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pero hazlo de una manera auténtica, no como un compromiso. Porque, oye, todos entendemos la vibra del otro, o al menos sentimos cómo va la vibra del otro, cómo se siente esto. Posteriormente ve aumentando este número de personas a las que saludas cada día. Puede marcar una diferencia en la vida de alguien que se siente triste y que tú vas a sentir cómo brilla tu luz en tu propia humanidad y en tu propio mundo. Así que te dejo con esta pregunta: ¿qué mundo quieres construir? ¿Un mundo en el que todo se ve tétrico, en el que todos son negativos a tu alrededor? ¿O un mundo en el que sí, hay un lado de la moneda oscuro, pero también hay un lado de la moneda hermoso? ¿Qué quieres construir? Déjamelo en los comentarios. Espero este video te haya sido de utilidad. Por favor, suscríbete a mi canal porque veremos mañana un tema aún más importante y crucial. Así que recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío